la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que yo quiero resaltar aquí es la fuente de la revelación. El capítulo 1 deja claro que la profecía que se le está dando al apóstol Juan es una profecía de carácter espiritual. Es una palabra que Dios mismo está revelando al apóstol y esa es la fuente de su origen. Por eso dice el primer versículo que se trata de la revelación de Jesús, no de otro, de Jesús que Dios le dio. Eso dice el primer versículo. Ahora, ese término pronto debe entenderse desde el punto de vista del pensamiento divino, para no caer en el error de malinterpretar el texto. Pronto, desde el punto de vista del pensamiento divino, es lo que a menudo predicamos. Cristo viene y viene pronto, pero no vaya a pensar que porque pasa esta generación y Cristo no haya venido, entonces su palabra está faltando a la verdad. No. Lo que pasa es que el modo de pensar de Dios y su modo de proceder es distinto. Entonces tenemos que entender el término en este sentido. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los espíritus que están delante del trono. Fíjense en esto. Aquí la Biblia está hablando de 7 iglesias. Debe estar claro que eran 7 iglesias literales que estaban establecidas en toda Asia. No eran las únicas iglesias que existían. Sin embargo, estas iglesias eran representativas de todas las iglesias y aún de todos los tiempos, como veremos más adelante. Noten que Juan dirige el mensaje a las iglesias, un mensaje que ha sido dado por el mismo Dios. Y Juan da a entender la relación que tiene con esas iglesias por el modo en que introduce el mensaje. De hecho, tenemos datos históricos que aportan la creencia de que el apóstol Juan ministró en Éfeso durante mucho tiempo. En esta revelación, Juan destaca primero el carácter divino de Jesús, porque ante la persecución que el pueblo cristiano estaba padeciendo, resultaba necesario fortalecerlos en la creencia de que el Dios Todopoderoso les libraría. Y aquí la Biblia habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Recuerden que el número 7 en toda la Biblia se utiliza en sentido simbólico, como valga la redundancia, símbolo de plenitud, de llenura. Y en este contexto, los 7 espíritus que están delante de su trono simboliza la plenitud y la perfección del Espíritu de Dios. Hay un versículo en la imagen de Isaías 11, versículos 1 al 2, que muestran en toda su plenitud el Espíritu de Dios. Entonces, aquí hay que entender que no se tratan de 7 espíritus diferentes, sino de un espíritu, pero revelándose aquí su plenitud y su perfección. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y este versículo, amados, destaca el poder de Jesús sobre la muerte. Nadie había resucitado con un cuerpo incorruptible hasta el momento. Todos los que morían permanecían inertes y Jesús se convierte en el primogénito de los muertos al conquistar por medio de su resurrección a la muerte. A este versículo también nos habla del poder de Jesús sobre el universo, del poder de Jesús sobre el pecado, del poder de Jesús sobre el reino de los cielos. Dice el versículo que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, y el versículo 6 dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Presten atención a esto, porque de acuerdo al modelo de interpretación con el que ya nos hemos identificado, usted tiene que saber que nosotros respaldamos la postura de una segunda venida de Cristo, pero en 2 etapas. Creemos primero que ocurrirá un rapto, lo que llamamos arrebatamiento, y posteriormente la parucía o la manifestación visible de Jesús. A la luz de esta interpretación, lo que estamos diciendo es que justo antes de que inicie
el periodo de la gran tribulación, Jesús levantará a su iglesia. Durante el transcurso del estudio aportaremos datos que respaldan este argumento. Y que tan pronto termina el periodo de la gran tribulación, Jesús se manifiesta. Pero hay una diferencia en estas dos manifestaciones. Primero, durante el periodo del arrebatamiento, en aquel momento específico, nadie, salvo los que han recibido a Jesús como su Salvador, nadie más podrá discernir la venida de Jesús. La Biblia dice que recibiremos al Señor en las nubes, de modo que será un evento que pasará inadvertido para todos los moradores de la tierra. Me imagino que quedará la duda y que por diferentes medios de difusión masivas se informará al mundo sobre un acontecimiento sin igual, sin precedentes, y nadie podrá entender qué realmente ocurrió. Claro, habrá muchas especulaciones. Estoy yo ahora argumentando sobre las posibilidades. Habrá muchas especulaciones porque habrá que llenar un vacío, una duda que quedó en una gran parte de la población. Sin embargo, los que recibieron a Jesús como su Salvador serán levantados, y a la luz de esta interpretación, la manifestación visible de Cristo, que es a la que se refiere el versículo 7, porque miren que dice, y todo ojo le verá. A la luz de este versículo, la manifestación visible de Cristo será vista por todos los que le traspasaron. Y esto hay que entenderlo como los que representan a los que han traspasado a Jesús. Esto quiere decir que en este versículo no se está abundando sobre el arrebatamiento, que ya ustedes saben que Pablo sí abundó en ello. Pablo sí abundó en ello cuando dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor juntamente con ellos en los aires. Pero aquí la Biblia se está refiriendo a la manifestación gloriosa y poderosa de Jesús de Nazaret. Ahora Cristo viene con poder, con gloria, con autoridad. Y los que le traspasaron se lamentarán de no haber reconocido que Jesús es el Rey y Señor de toda la tierra. Por eso dice el mismo versículo 7 que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El versículo 8 dice que Jesús es el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario griego. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué Juan enfatiza en esto? Primero, porque Juan quiere resaltar el carácter divino de Jesús. Es importante que la iglesia que le sirve y que está siendo perseguida conozca que Jesús es no solo el Hijo de Dios encarnado, sino también aquel que resucitó y se glorificó. Juan dice que Jesús es el alfa y el omega, y con esto lo que está diciendo es que Jesús es eterno, que Jesús es un ser persistente. De hecho, la Biblia enseña que todo lo que existe, todo, absolutamente todo, fue creado por Jesús. Yo a menudo pregunto a la gente, ¿quién hizo a Jesús? Muchos dicen el Padre, pero hoy usted tiene que saber que Jesús no es creación, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Por eso Juan dice que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Una cualidad divina que solo puede atribuirse al principio o a la causa primera de todas las cosas. Jesús es Rey, Jesús es eterno. Y en medio de una persecución que está viviendo la iglesia de los tiempos de Juan, tiene que fortalecerse bajo la creencia de que Cristo es todopoderoso. Todo, absolutamente todopoderoso, sin duda alguna. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y aquí por eso les decía hace un momento que Juan mantenía una estrecha relación con las iglesias y que de hecho ministró en algunas de esas iglesias. Por eso Juan se presenta con este estilo a las iglesias que ya le conocen. Juan tenía una edad muy avanzada. Por esto hay que entender que la revelación que el apóstol está recibiendo en la isla de Patmos implicó primero una doblegación de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Juan estaba avanzado en edad y las condiciones en las que se encontraban no eran aptos para una persona de su edad. Sin embargo, en este escenario tan hostil llega la revelación de Dios y Juan ahora escribe a las iglesias, pero mientras Juan está en la isla de Patmos desterrado, hay una iglesia que está siendo perseguida, que está padeciendo, hay una iglesia que está en persecución y necesita un mensaje de salvación.
Juan dice que él es copartícipe nuestro en la tribulación. Y mientras Juan, ya dije, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar la biografía de Juan, noten primero, de los 12 apóstoles, 11 murieron martirizados. Y el único que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Sin embargo, no quiere decir que no padeció por causa de la palabra, porque hay testimonios que dan luz sobre las cosas que tuvo que enfrentar este apóstol. Ahora, Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí, aunque hay muchos que quieren argumentar que el día del Señor no se refiere al domingo porque generalmente la Biblia no le llama de ese modo, hay que también estar consciente de que la iglesia primitiva y muchos padres de la iglesia abrazaron la expresión del día del Señor para referirse al domingo. Y dice Juan que él oyó detrás de él una voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir como de trompeta? Primero recuerden otra vez que Juan estaba en el Espíritu. Quiere decir que probablemente en ese momento estaba en un estado de éxtasis, en un estado espiritual que le hacía apto para poder recibir la revelación del Señor. Y en ese mismo versículo Juan dice que él escucha una voz como de trompeta. Y lo que está diciendo Juan con eso es que la voz que le habló era una voz poderosa y majestuosa, refiriéndose al personaje que vamos a describir ahora. Eso dice Juan. Ahora bien, Juan dice que la voz le dijo a él: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Quien está hablando con Juan ahora, obviamente, es Jesús. El alfa y la omega es una cualidad divina que solo puede atribuirse al Hijo de Dios, el primero y el último. Y es él quien le pide a Juan que escriba en un libro lo que ves. Dice ahí: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban en Asia y no eran las únicas iglesias. Eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, ya dije que eran representativas de la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Y el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan aquí los candeleros de oro? Cuando vamos al versículo 20, la misma Biblia da la interpretación de la revelación, porque la Biblia dice que esos candeleros son las 7 iglesias. Esto debe estar claro para que no caigamos en el error de formular interpretaciones fantásticas. Aquí en el versículo 12 Juan dice que se volteó para ver a quien hablaba con él y que cuando volteó vio 7 candeleros de oro. Usted debe saber que por ser un libro de carácter profético, Apocalipsis no siempre ha de interpretarse en sentido literal, como en este caso. Cuando hablábamos de la postura preterista, ya vimos que cuando la Biblia da a entender que el texto debe ser tomado en sentido literal, lo hacemos. Pero cuando el sentido literal no es suficiente para ajustar el verso a su contexto, entonces tenemos que recurrir a una interpretación alegórica. En este caso, Juan se voltea y ve 7 candeleros, pero esos candeleros, dice la misma Biblia, que identifican a la iglesia del Señor. A esas 7 iglesias que más adelante veremos que aunque se escogieron esas, ellas representan a todas las demás y de todas las generaciones. Versículo 13. Y en medio de esos 7 candeleros, ya dije quién era el candelero, ¿verdad? Los candeleros representan las iglesias. En medio de esos candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primero, la ropa larga de lino fino era un atuendo oficial de los reyes y sacerdotes para eventos públicos y de gran esplendor. Dice ese versículo que el personaje que Juan está viendo estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro que simboliza su dignidad. Y el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Una cabellera blanca viene a ser simbólicamente la representación de su eternidad. Recuerden que la profecía es dada de acuerdo a un contexto histórico y cultural y ajustándonos a ello tenemos que interpretarla. La cabellera blanca como representación de su eternidad y obviamente todo lo que es propio de la eternidad de Jesús. Dígase su sabiduría, su firmeza, su dignidad. Todos los elementos que por su eternidad se sobreentiende le pertenecen a él. Pero dice el mismo versículo
que sus ojos eran como llamas de fuego. Ustedes recuerdan en la revelación que se le dio a Daniel, que Daniel vio al Señor con ojos como antorchas de fuego. ¿Y por qué la Biblia lo describe de esa manera? Porque de alguna manera esto representa esa mirada escrutadora del Señor. Recuerden que cuando Cristo predicaba, la Biblia dice que él no tenía necesidad de que nadie le contara lo que había en el hombre, porque él conocía lo que estaba en el corazón del hombre. Y esos ojos que la Biblia describe como llamas de fuego están dando a entender que la mirada de Cristo es escrutadora, que Cristo con vernos puede descifrar lo que está en lo más profundo de nuestro interior. Y todo esto son atributos divinos que Juan está resaltando en el mensaje que le ha de enviar a las iglesias. Dice el versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, señalando así su pureza. Dice por eso el versículo 15, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. El 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada aguda de 2 filos, ya sabemos que simboliza la palabra del Señor, de 2 filos, porque es la misma palabra que nos sirve para alcanzar la salvación, pero también para condenar al incrédulo y al que ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios salva al justo y destruye al impío. La voz, como ya dije, como estruendo de muchas aguas, representa la majestad y la gloria del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando yo leí este versículo, amados, yo recordé que Juan es el mismo apóstol que estaba acostumbrado a recostarse a los hombros o al pecho de Jesús. Juan era el mismo discípulo que escuchaba las tiernas palabras de Jesús. De hecho, es el discípulo a quien se le considera el discípulo amado del Señor. O sea, había una relación muy íntima entre este discípulo y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan no había tenido la experiencia de compartir con un Cristo lleno de gloria y esplendor. Por eso es que cuando él le ve, hay aquí un elemento distintivo. Juan dice que cae como muerto. A mí me llama mucho este versículo la atención, sobre todo si se tiene pendiente que Juan está en el Espíritu, y pese a eso, la revelación que recibe está majestuosa sobre la divinidad del Señor, que su ser no puede resistirlo y su cuerpo frágil cae como muerto. Y es por esa razón que Jesús tiene que tocar el cuerpo debilitado del anciano, y él se pone sobre, dice el mismo versículo, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el alfa, el principio, la causa primera y el último, el eterno, el que será por todos los siglos. Versículo 18 dice, y el que vivo, fíjese aquí cómo se manejan los tiempos, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Mire cómo se conjugan los 3 tiempos. El que vivo, tiempo presente, dando testimonio de que se levantó de los muertos y que la tumba no pudo contenerlo. Este era el mensaje que la iglesia necesitaba en medio de la persecución para mantener la fe viva. Por eso dice el que vivo en tiempo presente y estuve muerto, que no quede duda que se trata de la misma persona, y ahora en tiempo futuro o eterno, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y por tal razón, como vencí la muerte, dice el versículo 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Aquí sucede algo similar a lo que sucede con Daniel. Quien le da la revelación le interpreta. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. A menudo ustedes van a notar que la Biblia se refiere a los pastores como los ángeles. Yo quisiera que quede claro que aquí no se está refiriendo en sentido literal a los ángeles, aunque hay quienes sí proponen, eso es una postura, que la Biblia aquí se está refiriendo a un ángel que tiene cada iglesia en sentido
sentido literal para cuidarla y velar por ella. Sin embargo, de acuerdo al contexto, y más adelante también confirmaremos eso, aquí estos ángeles representan a los pastores de la iglesia. Bueno, la misma Biblia dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, perfecto. Pero el problema es que aquí las 7 estrellas es una simbología, pero también ángeles es otra simbología, de modo que esas 7 estrellas son los ángeles, pero en sentido simbólico, los ángeles son los pastores. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Fíjense que las estrellas están en la diestra del Señor. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son las 7 iglesias.